Bien, jóvenes, vamos a comenzar a desarrollar nuestra primera clase del curso de Antropología Religiosa. Eh, en principio, vamos a desarrollar algunas premisas conceptuales que considero muy importante para poder comprender la finalidad del curso. De este modo, también vamos a romper ciertos mitos como profundizar los significados de ciertos términos que sin duda ya los hemos escuchado, pero también es verdad que lo conocemos de manera muy abstracta o muy ligera. Veamos entonces cuáles son esos términos que nos interesa comprender. En principio, comprender que antropología significa el estudio del hombre. Deriva de la siguiente palabra, antropo, del griego antropos, que significa hombre o humano, y logía, del griego logos, estudio o conocimiento. Y esto da como significado a la antropología como la ciencia que estudia, dice aquí, todos los aspectos de la naturaleza humana. Vamos a coger el puntero láser, dice acá, todos los aspectos de la naturaleza humana. Esto quiere decir que la antropología es una ciencia superior a todas las otras ciencias que estudian también al ser humano. No, no. Porque lo que le interesa a la antropología es conocer al ser humano en cuanto ser que tuvo un origen que se ha desarrollado a lo largo de la historia y que aún hoy, como ser humano biológico, que tiene una sociedad, una cultura, se sigue expresando y manifestando. Pero también es verdad que, como dice aquí, estudia todos los aspectos de la naturaleza humana, necesita apoyarse de otras ciencias que también abordan al ser humano, pero cada aspecto del ser humano. Por ejemplo, la psicología del comportamiento, por ejemplo, la biología como ser vivo, etcétera, etcétera. ¿Ok? La antropología, segundo o tercer aspecto de este término, estudia los fenómenos humanos, por lo que toma en cuenta tanto las sociedades originarias, la que decíamos, ¿no? Como fue en el origen, las sociedades antiguas, como también las presentes. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana, que es la parte que a nosotros más, digamos, nos llama la atención, porque se trata de saber de dónde venimos. Es la parte más divulgada, es la parte que más trabajo de investigación ha realizado la ciencia, la que más genera controversia. También toma en cuenta la antropología la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, las creencias también le importan a la antropología como expresión, como razonamiento y como costumbre que han tenido los seres humanos. Los procesos de transformación que han significado para el ser humano estos procesos de transformación, transformaciones que se han dado por diversas causas y en diversos campos, sean sociales, sean naturales, sean acontecimientos atmosféricos que han, digamos, condicionado la forma de concebirse como hombre, como mujer, y del cual han sucedido cambios. Todo esto le interesa a la antropología, comprender al hombre. Pero como decíamos, ¿no? La antropología no marcha por sí sola, se apoya de otras ciencias. Dice acá, y como ciencia también tiene sus disciplinas, tiene sus ramas, y cada una de ellas va a abordar algo más específico del ser humano. Estas disciplinas de la antropología tratan de reflexionar
sobre las dimensiones, por ejemplo, biológicas, las dimensiones sociales, las creencias y la cultura del ser humano. Y así tenemos a la antropología física o biológica, que es aquella rama que estudia cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. Esto es muy importante, porque decíamos hace un momento que en la historia de la humanidad, del planeta Tierra también, han sucedido acontecimientos de diferente tipo, uno más graves que otros seguramente, uno más extraños que otros, unos en los cuales ha puesto en jaque mate a toda la humanidad, como lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, que nos ha puesto en jaque a todos. Entonces, lo que trata la antropología es de estudiar, de comprender, de conocer cómo el ser humano se ha ido adaptando a esas situaciones que han acontecido a lo largo de la historia. Más específicamente, dice, por ejemplo, estudiar cuáles son las causas de las enfermedades, como acabamos de mencionar y como estamos viviendo. Hoy en día se está haciendo esta clase, por ejemplo, porque todos estamos frente a una pandemia mundial que ha trastocado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de organizarnos en casa, nuestra forma de hacer clases, por ejemplo. Y así también ha sucedido en la historia otro tipo de pandemias. Ha sucedido también acontecimientos meteorológicos, etcétera, etcétera. La era del hielo, las glaciaciones, todo esto ha significado, ha obligado, mejor dicho, al ser humano a realizar cambios en su hábitat y en su concepción de las cosas. También estudia la antropología, la forma como hemos evolucionado de manera distinta respecto a otras especies. Y como decía antes, este es un tema que nos llama bastante la atención y no se deja de decir cosas sobre esta evolución que el ser humano ha pasado. Evolución que es una deducción que hace la ciencia, la antropología, a través de ciertos indicios que va descubriendo, como restos fósiles, cavernas, etcétera, etcétera. Dentro de esta disciplina se pueden distinguir especialidades como la antropología genética, más aún desde que se ha descubierto el ADN, la antropología forense, que estudia no solamente los restos fósiles por estudiarlo, sino sobre todo porque le interesa saber las causas de la extinción, por ejemplo, de ciertas especies, las causas de cómo, de por qué han muerto, etcétera, etcétera. La antropología, paleoantropología y la arqueología, que estudia también los restos arqueológicos que han dejado las sociedades antiguas y a partir de las cuales uno puede deducir que han tenido ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, ciertos avances, etcétera, etcétera. Son, por tanto, la antropología física y biológica estudia todos estos aspectos del ser humano que hemos mencionado. Segunda, por ejemplo, aquí tienen ustedes algunas láminas que grafican lo que hemos señalado, ¿no? El campo de acción de la biología, de la antropología física biológica, ¿no? El tema de la evolución que ya hemos mencionado, y todo esto de aquí, cómo el hombre se va condicionando frente a los cambios que la naturaleza impone. La antropología genética también, aquí está, necesita entender cómo éramos, cómo somos, qué cosa nos obligó a cambiar, cómo nuestro pensamiento se fue configurando a partir de esos acontecimientos, etcétera, etcétera.
Vamos ahora a una siguiente rama de la antropología, que es la cultural. La antropología cultural, que en algunos lugares se conoce también como antropología sociocultural o etnológica. Explora cómo la gente de diferentes lugares vive y entiende el mundo. Es muy importante esta cuestión, porque la forma de pensar o de comportarse de hombres de ciertas sociedades no nace de la noche a la mañana y no se trata de ocurrencias imaginativas o de ideas que uno se da como ser humano, que emergen como ser humano, y de pronto uno comienza a comportarse, a organizarse como sociedad, a tratar, a, tratar a la mujer, al hombre, a las amistades, porque se me ocurrió simplemente tratar así o lo pensé una noche antes y por tanto ahora actúo de esa forma. Para nada. Todo tiene una causa, todo tiene un origen que configura nuestra forma de ser socialmente y de tener cierto pensamiento, de generar ciertas normas de convivencia, tanto dentro de familia como dentro de una sociedad. Las sanciones que damos, etcétera, etcétera, todo tiene una causa. Por ejemplo, yo cuando estaba en Atalaya, cuando conocí Atalaya, que es una provincia de la región Ucayali y se encuentra pegado a la frontera con Brasil, es una ciudad en la que para llegar desde el centro del país uno tiene que viajar en bus 12 horas, luego viajar 3 horas en auto y después 6 horas en río, etcétera, ¿no? O si uno quiere ir por Pucallpa mismo, navegando son 3 días. Si uno toma la avioneta, bueno, es 40 minutos, media hora, un poco más rápido, pero es bastante complicado llegar a esa ciudad. Una ciudad en la que la gran mayoría de la población son indígenas de diversas etnias, ¿no? Están ahí los shipibos, están los ashánicas, los yines y otras culturas, ¿no? Entonces yo cuando llegué la primera vez ahí a Atalaya, me sorprendió ver que la mayoría de los hombres caminaban hacia adelante con las manos vacías, mientras que la esposa, la mujer, estaba detrás y era la que cargaba las cosas. Además, los niños también cargaban algunas cosas si es que iban al mercado, iban a un lugar, ¿no? Esto me sorprendió. Entonces yo le dije a un amigo, me parece que aquí en Atalaya los hombres son exageradamente machistas, porque ni siquiera ayudan a la mujer a llevar las cosas. Y este amigo me acuerdo que me miró sonriendo y me dijo, Marco, es que es un comportamiento cultural. Y yo refuté, le dije, entonces es una cultura muy machista. Y me dijo de que no era tanto porque quieran ser machistas, sino que ellos han aprendido a caminar así en familia. ¿Y qué les ha obligado a comprender a caminar así en familia? Sucede que cuando ellos van a la selva adentro a cazar sus animales o a cazar o a cosechar, a buscarse la vida, mejor dicho, siempre el hombre tiene que ir adelante con un palo o un machete para defender ante un eventual ataque de alguna bestia. Es decir, ese hombre que a la luz de mis ojos, de mi cultura, es machista en una ciudad, este en la selva en realidad es un protector de la familia, porque camina adelante exponiéndose para defender de un eventual ataque a toda la familia, que además caminan así en mancha, por así decirlo, eh, a cazar sus animales o a buscarse alguna hierba, algún fruto que comer. Entonces, pero esta costumbre ya quedó en él, se ha configurado su mente, su comportamiento, en que caminar es de ese modo y en una ciudad ya urbanizada,
esto no tendría sentido, pero quedó como costumbre y como concepción de cómo andar en familia, de cómo pasear en familia. ¿Ok? Entonces, todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, también uno podría preguntarse, ¿por qué en Perú se sabe que en todo el mundo los índices de corrupción a nivel de la política empresarial es bastante alto y hay en todas partes del mundo? Pero aquí en Perú sucede una cuestión muy particular. Sucede que en todos los estratos y en cualquier ámbito de nuestras relaciones sociales hay corrupción. En la cosa más insignificante hay corrupción. ¿Por qué esto sucede? Porque somos una sociedad que en lugar de relacionarse de forma transparente y normal, lo que prima es un intento de corrupción. Será porque por muchos años hemos estado bastante desatendidos por el gobierno y hemos aprendido a sobrevivir de esa forma, consiguiendo justicia, consiguiendo favores, eh, porque era el único modo de salir adelante. Y a lo mejor ahora estamos en un tipo de sociedad que esto ya no es necesario, pero queda esas costumbres un poco extrañas que se han ido como manifestando en todos los ámbitos de nuestras relaciones sociales, incluso familiares. Otro, por ejemplo, otro caso podría ser por qué aquí, y creo que en gran parte del Perú, en lugar de que los varones que ya tienen familia pasen en casa un fin de semana con la familia, saquen a pasear a sus esposas o a sus hijos, ¿por qué prima siempre la actividad, mi gusto de ir a jugar el fútbol, dejando a la mujer con los hijos que ya toda la semana ha estado? Es verdad que yo, varón, voy a trabajar, pero siempre tiene que primar el tiempo para el fútbol, el fútbol, el fútbol, y ustedes saben qué sucede después también del fútbol. Entonces, esta forma de comportarnos, ¿cuál es el origen? ¿Es solamente la idea de ser machista? Yo creo que no. A lo mejor hay otras cosas que ha sucedido en el pasado nuestro como sociedad que ha configurado la mente de la gran mayoría de varones en que lo que prima son su forma de divertirse y no llega a la conciencia de que debe también dedicar un tiempo a la mujer que ha elegido y a los hijos que ha engendrado. Entonces, la antropología, ¿qué es lo que estudia en este caso? ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué ha sucedido en la historia del Perú que ha generado este comportamiento, esta, podríamos decir, inconsciencia o poco conciencia de lo que ahora tienes en el presente y vives como añorando un pasado que ya pasó, ya no eres el joven, ahora eres el esposo con hijos e hijas? O en otras culturas que también hemos visto de repente por el Discovery Channel o por el History, de cómo las mujeres se visten para cortejar a un hombre, o de cómo he cometido un error, de cómo nosotros aquí en Perú se ve muchísimo de cómo enterramos a nuestros muertos, ¿no? En algunas sociedades es un poco más fría, en otros hay toda una fiesta, hay días que sí o sí tienen que darse, mínimo 3 días, no puede ser menos de 3, máximo 5 o 6, ¿no? Los invitados, las comidas, la banda, etcétera, el tipo de comida incluso, o sea, cada pueblo, podemos decir, tiene una forma particular de despedir a sus muertos al más allá. Pero ¿esto a qué se debe?
Entonces, todo esto trata de entender, de estudiar la antropología para comprender el pensamiento del ser humano. Otra rama, aquí por ejemplo tienen ustedes una lámina de la diversidad cultural, manifestaciones culturales, ¿no? Que se van dando en el ser, en la sociedad, en el mundo entero, ¿verdad? Otra rama es la antropología lingüística. Esta antropología, dice, trata de estudiar las distintas formas de cómo se ha dado la comunicación en los seres humanos. Y esta comunicación, cómo es que ha también configurado nuestra forma de ser, ¿no? A través de cómo se usa ciertas palabras y de cómo se da significado a ciertas palabras, se puede llegar a entender cómo es la persona de una determinada sociedad, ¿no? Una cosa es decir, disculpen el término si los ofende, una cosa es decir poto aquí en Perú y otra cosa es decir poto en España. En España, una persona que expresa esa palabra, a lo mejor la consideran como muy mimada o muy delicada. Aquí en Perú es normal expresar esa palabra y puede generar hasta pudor, cierta vergüenza expresarla, ¿no? En España es otra palabra que empieza con C. Si nosotros esta palabra la empleamos aquí, es muy ofensivo, es muy malcriado. Entonces, según cómo se expresan las palabras, que ya tienen el mismo significado, ojo, el mismo significado, pero según cómo lo expresas o con la mentalidad cultural, cada uno tiene una tonalidad distinta. Y en esa tonalidad distinta uno puede distinguir, disculpen, distinguir, ¿no? ¿Cómo es aquella persona? ¿No? Entonces, también hay palabras que han perdido su significado o le han dado, mejor dicho, otro significado. Por ejemplo, la palabra piña. Piña, si bien es cierto, es un fruto, pero en nuestra convivencia social, a piña se le ha atribuido otro significado, ¿no? Decimos a una persona que no tiene suerte, le decimos piña. Estoy piña, me ha ido mal, ¿no? Entonces ya no tiene su significado original, sino se le ha atribuido otro significado. Y así, cada cultura, cada sociedad han generado estos lenguajes, estas palabras, y le han dado significados diferentes, iguales, eh, que según la expresión, el contexto, etcétera, nos puede llevar o nos conduce en realidad a conocer el pensamiento, la forma de ser de las personas, ¿no? Entonces, no solamente nos referimos al lenguaje actual, sino a cómo fue el lenguaje en sus inicios, por qué en algunas culturas eh, las palabras son más complejas, una letra puede contener toda una oración, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que encierran en sí? ¿Por qué lo hacían esto? En algunas culturas eran los tallados en piedra, en otras en pergaminos, en cueros, etcétera. Todo esto, en algunos casos son más simbólicos. O sea, ¿por qué? Todo esto estudia la antropología lingüística. Pero, y aquí atentos, el hombre no solamente es un aspecto biológico para entenderlo desde la biología. El hombre no solamente es una evolución, el ser humano no solamente es un agente cultural, no solamente es comunicación. Realmente, dice ahí la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Para qué sirve? El ser humano, el hombre, nosotros, tú y yo, que estamos ahora encerrados en casa,
escuchando esta diapositiva, nos hemos preguntado siempre y nos ha interesado siempre conocer nuestro origen y comprender de qué trata el destino que nos espera. Y esta ha sido una pregunta que emerge de nuestra propia naturaleza de ser hombres. Por esto, más allá de entendernos como seres biológicos, y seguramente si hemos evolucionado o no, si somos una creación, etcétera, más allá de entender nuestros pensamientos culturales o de conocer las culturas de otros, más allá de el lenguaje que uso, porque finalmente esto lo heredo y lo aprendo de niñito, más allá de esto, lo que nos interesa siempre, lo que cautiva siempre al hombre, es conocer su punto de partida y su punto de llegada, su origen y su destino. Y entonces, ¿tiene la antropología una rama que estudie estas grandes cuestiones sobre el hombre, su origen, su destino? Hemos visto que si se le ve como un ente puramente biológico, está la antropología física biológica. Pero esta pregunta, este factor, tiene que ver con una búsqueda de comprender el misterio de mi existencia, el misterio de mi destino. Y en ese sentido, recientemente, no ayer ni hace 2 años, ya desde 1950 o 60, se habla de la antropología filosófica. ¿Se trata de hacer filosofía? No, porque no es un curso o no es una ciencia, no es una rama filosófica, pero sí lo que trata es de conocer, de comprender ese aspecto del ser humano, su origen y su destino, a partir de lo que han dicho los filósofos en la actualidad, de todo aquello que se ha acumulado desde antiguo hasta ahora en la filosofía, pero únicamente ese aspecto del origen y el destino, del sentido del ser humano. Porque la filosofía como ciencia estudia o se preocupa de varios aspectos de la vida, del universo, de la naturaleza, de la tecnología y del ser humano. Varios aspectos. La filosofía es un poquito más amplia en ese sentido. Pero la antropología filosófica, lo único que le importa de la filosofía es entender esto. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? Origen y destino. ¿Ok? No todo lo que hace la filosofía, sino únicamente ese aspecto. Entonces, la antropología filosófica lo que va a hacer es un análisis, un estudio para comprender qué dicen los filósofos sobre esta gran incógnita del ser humano. Pero también existe la antropología religiosa. La antropología religiosa también le importa este aspecto del ser humano, su origen y su destino. Pero más allá de hurgar sobre documentos filosóficos, más allá de hurgar documentos filosóficos, repito, lo que le interesa a la antropología religiosa y lo que nos interesa a nosotros que vamos a desarrollar este curso es una profunda y reflexiva indagación existencial sobre nuestra propia experiencia. No se trata, por tanto, de mirar de analizar lo que dicen los filósofos. Para eso está la antropología filosófica. Lo que a nosotros nos apremia es abordar estas preguntas, pero a partir de una profunda y reflexiva indagación existencial sobre mi experiencia, sobre mi propia experiencia. Es decir, yo mismo
soy el objeto de estudio y yo mismo debo investigarme a mí mismo. Profesor, ¿y debemos leer documentos? Sí, debemos leer también, seguramente, algunas cosas de filosofía, pero principalmente lo que dicen documentos del magisterio de la Iglesia, la Biblia, etcétera, y otros documentos, como también lo que dicen teólogos sobre lo que al hombre apremia como ser que quiere comprender su origen y su destino. Pero atentos, el primer desafío, el primer reto, la primera indicación es mirar lo que sucede en mi experiencia. Es decir, investigar mi propia experiencia, darme cuenta de lo que realmente soy yo. Solamente después hacer un diálogo con todos los textos que nosotros hemos dicho. Bien, entonces con esto finalizamos la primera clase, del curso de antropología y recordarles que es muy importante que ustedes estudien estos documentos y también puedan plantear preguntas de modo tal que la siguiente clase las podamos nosotros resolver, atender de manera rápida y ayudarse también con los textos que se van adjuntando en el aula virtual. No olviden descargar este video, no olviden tampoco descargar el PPT o el PDF de esta diapositiva para que puedan ustedes leerla. Y no olviden sobre todo leer los textos complementarios de cada clase. Muy bien, nos quedamos ahí. Hasta pronto.